En la gélida opulencia de su mansión en La Moraleja, el millonario Ricardo Vargas observaba con cínica expectación la pantalla de seguridad. Su mundo, construido sobre el éxito y amurallado por el dolor de haber perdido a su esposa e hija 20 años atrás, se había reducido a una sola creencia: todos tienen un precio. Para demostrarlo, había dejado la puerta de su caja fuerte abierta, un cebo de fajos de billetes y joyas para su nueva empleada, Sofía. Ella, una joven madre ahogada en deudas por la enfermedad de su hijo, entró en el despacho. Se detuvo, paralizada. Pero en lugar de tomar, hizo lo impensable. Sacó de su bolsillo un humilde medallón de plata, lo besó y lo depositó con cuidado dentro de la caja fuerte antes de cerrarla. El gesto, un acto de fe en medio de la tentación, hizo que el corazón de Ricardo se detuviera. Aquel acto inexplicable destrozó 20 años de amargura en un solo instante. El millonario, que lo había perdido todo, se encontró frente a un misterio que no podía comprar ni comprender. La mujer que debía robarle para sobrevivir, en cambio, había decidido proteger su único tesoro en el lugar más seguro que encontró, confiándole su alma sin saberlo. Su gesto no era el de una ladrona, sino el de alguien que se aferraba a algo más valioso que el dinero. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que considerabas más vulnerable era en realidad la única que guardaba la llave de tu pasado? Antes de revelar cómo un simple medallón de plata pudo destrozar un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, dale a me gusta y suscríbete ahora, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. El conflicto estalló en el interior de Ricardo mucho antes de que se atreviera a confrontar a Sofía. El cinismo, alimentado durante años por las venenosas sugerencias de su cuñado Javier, luchaba contra la evidencia que acababa de presenciar. Javier siempre le había advertido sobre la codicia de los pobres, pintando a cada empleado como un potencial ladrón. Pero la imagen de Sofía guardando su medallón no encajaba en ese relato. Era una pieza de un puzzle que no sabía que existía. Por otro lado, Sofía continuaba limpiando la casa con el corazón en un puño, ajena al terremoto que había provocado. Su única preocupación era conseguir el dinero para el tratamiento de su hijo Mateo, sin imaginar que su honestidad a prueba de bombas acababa de plantar la semilla de una revelación que conectaba su humilde vida con la tragedia que había definido la fortuna de Ricardo Vargas. El silencio en la mansión se volvió denso, cargado de preguntas sin respuesta. Ricardo, por primera vez en 2 décadas, sintió algo más que el vacío de la pérdida. Sintió una insoportable curiosidad. Decidió que no podía seguir viviendo en la sombra de su dolor. Tenía que entender, tenía que saber por qué. Esa misma tarde, con una calma que no sentía desde hacía años, esperó a que Sofía terminara su jornada. No la iba a acusar, no la iba a despedir. Iba a hacer algo mucho más peligroso para un hombre como él. Iba a preguntar. Mientras tanto, Sofía recogía sus cosas, rezando en silencio para no perder el trabajo que era la única esperanza para su hijo. El enfrentamiento era inminente, un choque entre 2 mundos que estaban a punto de descubrir que su conexión era más profunda y dolorosa de lo que nadie podría haber imaginado. La tensión era palpable cuando Ricardo la llamó a su despacho. Sofía entró con la cabeza gacha, esperando la acusación, el despido fulminante. Su mente repasaba una y otra vez sus acciones, sin encontrar falta alguna, salvo quizás la extraña decisión de usar la caja fuerte como un santuario temporal. Ricardo, sentado en su imponente sillón de cuero, no la miraba con la frialdad de un jefe, sino con una extraña mezcla de confusión y casi desesperación. El aire estaba cargado con el peso de las palabras no dichas.
el que había manejado negociaciones millonarias con una frialdad implacable, se sentía ahora desarmado ante aquella joven frágil que había desafiado su visión del mundo. Para Sofía, cada segundo de silencio era una tortura que la acercaba al abismo de perderlo todo. El drama estaba servido, y la primera pregunta de Ricardo lo cambiaría todo para siempre. ¿Por qué?, preguntó finalmente Ricardo, su voz ronca, rompiendo el tenso silencio. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de miedo y confusión. «Señor», susurró, su voz apenas un hilo. «La caja fuerte, vi lo que hiciste, no cogiste nada, al contrario, guardaste algo tuyo. ¿Por qué harías algo así?» El corazón de Sofía se hundió. La habían descubierto. Pensó que la acusarían de algo absurdo, de haber intentado manipularlo. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras se preparaba para confesarlo todo, para explicar que aquel medallón era lo único que le quedaba de su madre y que solo quería protegerlo. No sabía que su respuesta, empapada en la más pura inocencia, no iba a llevarla al despido, sino que sería la primera piedra para reconstruir un pasado que ambos creían enterrado bajo los escombros de una tragedia. Con voz temblorosa, Sofía explicó la verdad. Es mi medallón. Me lo dio mi madre antes de morir. Es lo único de valor real que tengo. Hoy la maquinaria de limpieza estaba muy brusca y tuve miedo de que se rompiera o se perdiera. Vi la caja fuerte abierta y pensé que sería el lugar más seguro de la casa para guardarlo mientras trabajaba. Lo siento, señor, no volverá a ocurrir. Ricardo la escuchaba, inmóvil. La lógica de su explicación era tan simple, tan pura, que desarmaba por completo su compleja red de desconfianza. Le pidió, con una suavidad que sorprendió a ambos, que le mostrara el medallón. Sofía, con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo y se lo entregó. Ricardo lo tomó, sintiendo el frío metal en su palma, y lo abrió. Y entonces su mundo se detuvo por segunda vez. Dentro del pequeño medallón de plata, ajada por el tiempo, había una diminuta fotografía. No era la madre de Sofía. Era Elena, su difunta esposa, sonriendo con la misma luz que él recordaba cada noche en sus sueños. Un torbellino de emociones lo golpeó. Incredulidad, shock, un dolor punzante y, por debajo de todo, una diminuta y aterradora chispa de esperanza. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó, su voz quebrada. Sofía, al ver la palidez de su rostro, se asustó aún más. «Mi madre, ella me dijo que perteneció a una mujer a la que cuidó hace muchos años. Me dijo que me recordaría que los milagros existen». La conexión era imposible, ilógica, pero estaba ahí, en la palma de su mano. La enfermera que cuidó de su esposa, un medallón que reaparecía 20 años después. El pasado no estaba muerto, le estaba hablando a través de la mujer que tenía delante. Mientras Ricardo luchaba por procesar la revelación, en otro rincón de la ciudad, Javier Montero revisaba con satisfacción las cuentas de la empresa. Durante 20 años había desviado fondos sistemáticamente, aprovechándose del luto perpetuo de su cuñado. La apatía de Ricardo era el escudo perfecto para su codicia. Sin embargo, una llamada de uno de sus informantes en la mansión lo puso en alerta. Le contaron del extraño comportamiento de Ricardo, de cómo había encerrado a la nueva empleada en su despacho durante casi una hora. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La complacencia dio paso a la inquietud. Cualquier cosa que sacara a Ricardo de su letargo era una amenaza directa para él y para el terrible secreto que había guardado sobre la noche del accidente. Tenía que actuar rápido, antes de que esa insignificante chica de la limpieza desenterrara la verdad. El primer movimiento de Javier fue sutil y venenoso. Como siempre, llamó a Ricardo con el pretexto de preocuparse por él. «¿Estás bien, Ricardo? Me han dicho que has estado actuando de forma extraña. Espero que esa nueva chica no te esté dando problemas.
Ya te lo advertí, esa gente es capaz de cualquier cosa por dinero. Probablemente te está montando una historia para darte pena y sacarte lo que pueda. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para restaurar el muro de cinismo alrededor del corazón de Ricardo. Pero esta vez, el veneno no hizo el mismo efecto. La imagen del medallón con la foto de Elena era un antídoto demasiado poderoso. Por primera vez en 20 años, Ricardo no escuchó a Javier. En su lugar, tomó una decisión que marcaría el principio del fin para su cuñado. Iba a ayudar a Sofía. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que no había hecho en décadas. Tomó las riendas de su propia vida. Se presentó en el modesto piso de Sofía en Vallecas, un mundo de olores y colores vibrantes que contrastaba brutalmente con el silencio estéril de su mansión. Sofía lo recibió con una mezcla de pavor y sorpresa. Él, sin rodeos, le explicó que quería saber más sobre su madre, sobre la enfermera que había cuidado de Elena. Y mientras hablaban, vio por primera vez al pequeño Mateo, un niño de ojos grandes y sonrisa frágil, cuya respiración era un recordatorio constante de la batalla que su madre libraba cada día. En ese instante, Ricardo comprendió que su misión ya no era solo desentrañar un misterio, sino proteger a esa familia. Anunció que cubriría todos los gastos del tratamiento de Mateo, sin condiciones. La reacción de Sofía fue de pura incredulidad. Las lágrimas que antes eran de miedo, ahora eran de un agradecimiento tan profundo que no podía expresarlo con palabras. Se derrumbó en un sollozo de alivio, liberando meses de angustia acumulada. Ricardo, el hombre que rehuía todo contacto humano, se encontró torpemente dándole una palmada en el hombro, un gesto que para él fue un terremoto emocional. Aquel acto de generosidad no era caridad, era un puente que los unía en una búsqueda común y que, sin que ellos lo supieran, los convertía en un equipo contra las sombras que Javier Montero ya estaba moviendo para destruirlos. La guerra por la verdad había comenzado, y el campo de batalla era el corazón de un hombre que empezaba a despertar de un largo y oscuro sueño. Los días siguientes transformaron la lúgubre mansión. Ricardo y Sofía pasaban horas en la biblioteca, rodeados de viejas fotografías y documentos, intentando reconstruir el puzzle. Él compartía historias sobre Elena, su risa, sus sueños, y Sofía escuchaba, sintiendo una extraña familiaridad, como si estuviera recordando algo que nunca había vivido. La relación entre ellos evolucionó rápidamente. La dinámica de jefe y empleada se disolvió, dando paso a un afecto casi paternal. Ricardo veía en la integridad de Sofía el reflejo de la bondad de su esposa y en la lucha de la joven madre una fuerza que él había perdido hacía mucho tiempo. Empezó a sonreír de nuevo, pequeñas sonrisas genuinas que iluminaban las arrugas de su rostro. La casa, antes un mausoleo, comenzaba a llenarse de una tímida calidez. Javier observaba esta transformación con un pánico creciente. Sus intentos de sembrar dudas eran inútiles. Ricardo ya no era el hombre apático y manejable que él conocía. Estaba vivo, alerta y, lo peor de todo, estaba creando un lazo con la única persona que podía, sin saberlo, desenterrar su crimen. Desesperado, Javier decidió pasar a la acción directa. Planeó una trampa para hacer parecer que Sofía era una estafadora. Falsificó documentos bancarios para que pareciera que ella estaba recibiendo dinero de una cuenta sospechosa y se los filtró anónimamente a Ricardo, esperando que la vieja desconfianza de su cuñado resurgiera con fuerza. Era su movimiento más arriesgado, un intento de cortar de raíz la conexión que amenazaba con exponer 20 años de mentiras y un asesinato. Ricardo recibió el sobre anónimo. Al abrirlo y ver los extractos bancarios falsificados, sintió un pinchazo de la vieja duda. La voz de Javier resonó en su mente, recordándole sus advertencias.
Por un momento, el cinismo amenazó con volver a tomar el control. ¿Y si todo era una elaborada farsa? ¿Y si Sofía era la actriz más brillante que había conocido? Miró los papeles. Luego miró por la ventana hacia el jardín, donde Sofía jugaba con Mateo, cuya risa ahora llenaba el aire gracias al tratamiento que él pagaba. Vio la genuina felicidad en el rostro de la joven, la pureza de su interacción con el niño. Y en ese instante supo la verdad, no en su mente, sino en su corazón. Esos papeles no eran más que una mentira. Alguien estaba intentando desesperadamente separarlos y ahora sabía quién. Esa noche, Ricardo confrontó a Sofía, pero no como Javier esperaba. Le mostró los documentos falsos y, en lugar de acusarla, le dijo: «Alguien quiere hacerte daño. Alguien tiene miedo de lo que podamos descubrir juntos». La confianza en su voz era inquebrantable. Para Sofía, ese gesto significó más que todo el dinero del mundo. Era la prueba de que él creía en ella, de que estaban en el mismo bando. Juntos decidieron intensificar su búsqueda. Sofía recordó que su madre guardaba algunas cajas viejas en un trastero que no había abierto desde su muerte. Quizás allí, entre los recuerdos de la mujer que la crió, encontrarían la pieza final que necesitaban, la prueba definitiva que no solo resolvería el misterio del medallón, sino que también expondría al verdadero monstruo que se escondía a plena vista. El viaje al trastero fue un peregrinaje al pasado. El aire olía a polvo y a recuerdos guardados. Entre sábanas viejas y objetos olvidados encontraron una pequeña caja de madera cerrada con llave. Sofía recordó un pequeño colgante que su madre siempre llevaba y que nunca se quitaba. Dentro descubrieron la diminuta llave. Con el corazón latiendo con fuerza, abrieron la caja. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso: un diario encuadernado en cuero y un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Ricardo y Sofía se miraron, sabiendo que estaban a punto de cruzar un umbral sin retorno. Lo que leyeran en esas páginas podría confirmar sus esperanzas más salvajes o destruir la frágil paz que habían construido. Con manos temblorosas, Sofía abrió el diario en la primera página. La caligrafía de su madre llenaba las páginas, contando la historia de una joven enfermera llena de sueños. Pero a medida que avanzaban, el tono se oscurecía. Llegaron a la noche fatídica del accidente. La madre de Sofía lo describía con un detalle escalofriante: el coche destrozado, la sirena de la ambulancia, el olor a metal y a tragedia. Escribió sobre cómo encontró a Elena apenas con vida y cómo la joven esposa, en su último aliento, le susurró unas palabras que la marcarían para siempre: «Javier, los frenos, mi niña, sálvala». Ricardo tuvo que detenerse. El aire le faltaba en los pulmones. La sospecha que había enterrado durante 20 años explotó en una certeza dolorosa y violenta. Javier no solo le había robado su dinero, le había robado a su esposa, pero la revelación más demoledora aún estaba por llegar. En las páginas siguientes, la madre de Sofía confesaba su secreto más profundo. En medio del caos del accidente, descubrió que la bebé, dada por muerta, respiraba débilmente. Aterrorizada de que el asesino volviera para terminar el trabajo, tomó una decisión desesperada. Usando su posición de enfermera, declaró oficialmente la muerte de la niña y en secreto se la llevó del hospital. La crió como si fuera suya, dándole su propio apellido y protegiéndola del monstruo que había asesinado a su madre. La última frase del diario lo confirmó todo: una bomba que hizo estallar el universo de Ricardo y Sofía. La llamé Sofía y recé cada día para que el sacrificio de su verdadera madre no fuera en vano. Ella es la hija de Elena y Ricardo Vargas. El silencio que siguió a la lectura fue más profundo que cualquier sonido. Ricardo miraba a Sofía, pero ya no veía a su empleada, ni a una joven madre a la que ayudaba.
Veía a su hija, veía los ojos de Elena, la sonrisa que creía perdida para siempre, la sangre de su sangre. Las lágrimas que había reprimido durante 20 años brotaron sin control, un torrente de dolor, de rabia por los años robados y de una alegría tan abrumadora que casi no podía soportarla. Sofía, por su parte, estaba en shock, intentando asimilar que toda su vida había sido una mentira piadosa, un acto de amor y sacrificio. Se abrazaron, no como jefe y empleada, sino como un padre y una hija que se encontraban por fin, unidos por la tragedia y reunidos por un milagro. El llanto fue catártico, una limpieza de décadas de soledad y secretos. Armados con la verdad del diario, planearon el golpe final. Ricardo convocó una reunión de emergencia de la junta directiva con el pretexto de discutir una oferta de adquisición hostil. Javier llegó confiado, creyendo que su plan para desacreditar a Sofía había funcionado y que Ricardo volvía a ser su marioneta. No podía estar más equivocado. La sala de juntas, normalmente un lugar de poder para él, se iba a convertir en su tribunal. Ricardo comenzó la reunión, pero en lugar de hablar de negocios, proyectó en la pantalla gigante una foto de Elena. Javier palideció. Luego Ricardo comenzó a leer en voz alta los pasajes clave del diario de la enfermera. Cada palabra era un martillo que demolía el mundo de mentiras de Javier. Acorralado y expuesto, Javier estalló. La máscara de hombre de negocios respetable se desintegró, revelando al monstruo que había debajo. «¡Esa mujer estaba loca! ¡Son las fantasías de una enferma!», gritó, su voz llena de pánico. Pero Ricardo continuó implacable hasta llegar a la confesión del sabotaje de los frenos. Fue entonces cuando Javier cometió su último error. «Sí, fui yo», confesó en un arrebato de furia. «Elena iba a destruirme. Era demasiado perfecta, demasiado lista. Y tú, Ricardo, eras un idiota ciego de amor que me dejaste en la sombra toda la vida. Me lo merecía todo, su fortuna, su empresa, todo». Lo que no sabía era que el micrófono de la sala de conferencias estaba encendido y que toda su confesión estaba siendo grabada. En ese momento, las puertas se abrieron y la policía, previamente alertada por Ricardo, entró para arrestarlo. La caída de Javier fue tan espectacular como su arrogancia. Fue arrestado frente a los mismos directivos a los que había engañado durante años. Su imperio de codicia desmoronándose en segundos. Para Ricardo y Sofía fue un momento de justicia agridulce. Ver al hombre que les había causado tanto dolor ser llevado por la policía no les devolvía los años perdidos, pero les daba la paz para empezar a construir un futuro. Al salir de la sala de juntas, padre e hija se miraron, y por primera vez no había sombras entre ellos. El camino por delante sería largo, un proceso de sanación y redescubrimiento, pero lo recorrerían juntos. La verdad, aunque dolorosa, los había liberado. Ricardo vendió la opulenta mansión de La Moraleja, aquel mausoleo de su soledad, y compró una casa cálida y luminosa con un gran jardín, un hogar, no una fortaleza. Allí se mudó con su hija, Sofía, y su nieto, Mateo, quien, gracias a los mejores tratamientos médicos que el dinero podía comprar, se recuperó por completo de su enfermedad cardíaca. Ricardo se retiró de la dirección de su empresa, dejando a un equipo de confianza al mando para dedicarse en cuerpo y alma a lo que de verdad importaba, su familia. Creó en honor a su esposa la Fundación Elena Vargas, una organización dedicada a ayudar a niños de familias sin recursos con enfermedades cardíacas, dirigida por una Sofía que había encontrado su verdadera vocación. 5 años después, la escena era la de un sueño hecho realidad.
En el jardín bañado por el sol, un Ricardo sonriente y lleno de vida, con el pelo ya completamente blanco, pero los ojos brillantes de felicidad, jugaba al fútbol con un Mateo de 10 años, sano y lleno de energía. Sofía, ahora una mujer segura y radiante, los observaba desde el porche, con una taza de café en las manos y una paz infinita en el corazón. Habían sanado las heridas. Habían construido una nueva familia sobre los cimientos de la verdad y habían transformado el dolor en un legado de esperanza. La risa de su hijo y la de su padre eran la música más hermosa que había escuchado jamás. Se acercó a ellos y se unió al abrazo familiar. Un círculo de amor inquebrantable, forjado en la más oscura de las tragedias. Ricardo besó la frente de su hija y luego la de su nieto, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Había pasado de ser el hombre más rico y solitario del mundo a ser el más afortunado. La prueba que había puesto a Sofía, nacida del cinismo más profundo, se había convertido en su salvación. Había buscado la deshonestidad y había encontrado la integridad. Había buscado una ladrona y había encontrado a su hija. El destino, con sus giros misteriosos, le había devuelto todo lo que creía haber perdido. A veces, la mayor riqueza no se guarda en una caja fuerte, sino en el corazón que contra todo pronóstico se atreve a confiar de nuevo. La jornada de Ricardo y Sofía demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La revelación del medallón fue un terremoto emocional que resquebrajó 20 años de apatía en el corazón de Ricardo. De repente, ya no se trataba de una empleada y su jefe, sino de dos almas unidas por la imagen de una mujer que ambos, de maneras muy distintas, habían amado. Movido por un impulso que creía muerto, Ricardo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se haría cargo por completo del costoso tratamiento de Mateo. No era caridad, sino una necesidad visceral de proteger a Sofía, de mantenerla cerca. Ella era el único hilo del que podía tirar para desentrañar el misterio de su pasado, y no iba a permitir que la desesperación o la enfermedad de su hijo se lo arrebataran. Por primera vez, la esperanza era un sentimiento real y no un vago recuerdo. Mientras una frágil luz comenzaba a brillar en la mansión, la oscuridad se agitaba en el lujoso despacho de Javier Montero. Sus informantes le habían notificado del cambio radical en el comportamiento de Ricardo y, sobre todo, de su inexplicable cercanía con la nueva empleada. El pánico, frío y afilado, se apoderó de él. Esa chica insignificante, con su historia de pobreza y su medallón de plata, era una variable que no había previsto. Inmediatamente descolgó el teléfono para lanzar su primer contraataque. «Ricardo, solo te llamo para saber cómo estás», dijo con su habitual tono de falsa preocupación. «Ten cuidado con esa chica. Esa gente es experta en inventar historias trágicas para ablandar corazones y abrir carteras. No dejes que su cara de ángel te engañe». Pero el veneno de Javier, tan efectivo durante 2 décadas, esta vez no encontró un terreno tan fértil. La prueba física del medallón era demasiado poderosa. Ricardo invitó a Sofía a pasar más tiempo en la mansión, no como limpiadora, sino como compañera de investigación. Pasaban horas en la inmensa biblioteca, rodeados de viejos álbumes de fotos y documentos. Él le hablaba de Elena, de su risa, de sus sueños, y al hacerlo sentía cómo partes de sí mismo que creía muertas volvían a la vida. Sofía, a su vez, escuchaba con una extraña sensación de familiaridad, como si esas historias resonaran en un lugar profundo de su memoria,
La gélida mansión comenzó a llenarse de conversaciones, de risas ocasionales de Mateo y de un calor que no había sentido desde hacía 20 años. La conexión entre ellos se fortalecía cada día, convirtiéndose en un lazo casi paternal que aterrorizaba a Javier. Él observaba desde la distancia cómo su control sobre Ricardo se desvanecía. Las llamadas ya no eran suficientes. Necesitaba una estrategia más agresiva para destruir la credibilidad de Sofía. Mientras tanto, en una de sus conversaciones, Sofía tuvo un recuerdo repentino y crucial. Recordó que su madre guardaba varias cajas viejas en un pequeño trastero alquilado, cajas que ella nunca se había atrevido a abrir tras su muerte. Quizás allí, susurró con los ojos llenos de una nueva esperanza. Quizás allí encontremos algo más, una carta, un diario, algo que nos dé respuestas. Sin saberlo, acababa de señalar el camino hacia el corazón del secreto y al mismo tiempo había acelerado los planes de Javier para silenciarla para siempre. Javier, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos como arena fina, decidió que la sutileza ya no era una opción. La noticia del trastero, transmitida por su red de espías, fue la gota que colmó el vaso. El pasado no podía, no debía salir a la luz. Esa misma noche, movido por un pánico helado, contrató a un matón de baja estofa con una única y despiadada instrucción: entrar en el guardamuebles, encontrar el compartimento de la enfermera y quemarlo todo. No quiero que quede ni una carta, ni una foto, ni un solo recuerdo. Quiero que todo se convierta en cenizas, ordenó con una voz que era un susurro letal. Para él, ya no era una cuestión de dinero, sino de supervivencia. Tenía que borrar a la madre de Sofía de la historia antes de que sus fantasmas lo arrastraran al abismo. Al día siguiente, Ricardo y Sofía llegaron al guardamuebles con una mezcla de nerviosismo y expectación. Sin embargo, lo que encontraron les heló la sangre. La cerradura de metal del trastero estaba forzada, la puerta entreabierta con una violencia silenciosa. Dentro el caos reinaba. Las cajas estaban rajadas, los muebles modestos volcados y un montón de papeles y ropas yacían en el centro, ennegrecidos y todavía humeantes por un fuego que, por suerte, no se había extendido. «Han estado aquí», dijo Ricardo, su voz grave y cargada de una furia que no sentía en años. El ataque era una confirmación brutal. No estaban buscando fantasmas, estaban luchando contra un monstruo muy real y desesperado que no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Mientras Sofía contenía las lágrimas de rabia y frustración, un anciano conserje llamado Anselmo, que había trabajado allí durante 30 años, se acercó a ellos con cautela. Recordaba a la madre de Sofía, una mujer amable que siempre le dejaba una propina. «Ayer por la noche vi a un hombre sospechoso merodeando por aquí», dijo con voz temblorosa. No era de los que alquilan trasteros. Iba bien vestido, con un traje caro, pero tenía una mirada fría, como de serpiente. Me preguntó por el trastero de la enfermera Ramos y le dije que no podía darle esa información. Se marchó furioso, pero supongo que encontró la manera de volver. La descripción, aunque vaga, encendió una luz en la mente de Ricardo. Era el retrato de la arrogancia y la crueldad que conocía demasiado bien. Esa revelación fue la pieza que transformó la búsqueda en una cacería. La tristeza de Ricardo se evaporó, reemplazada por una determinación de acero. Miró a Sofía, que lo observaba con los ojos muy abiertos, y su instinto protector, ahora alimentado por la certeza de ser un padre, se apoderó de él por completo. «Este hombre ha cometido un error», declaró, su voz resonando con el poder de un magnate que vuelve a la guerra. «No solo ha intentado destruir tu pasado, sino que nos ha dado una pista. Voy a poner a mis mejores investigadores a trabajar. Encontraremos a ese hombre, Sofía».
Y cuando lo hagamos, él nos llevará directamente hasta Javier. Te lo juro por la memoria de tu madre y de la mía. Esto se ha acabado. Ricardo no perdió ni un segundo. La furia helada que sintió en el trastero se canalizó en una acción precisa y arrolladora. El magnate, que había estado dormido durante 2 décadas, había despertado y ahora movilizaba su imperio no para amasar más fortuna, sino para cazar a un monstruo. Contrató a la mejor agencia de investigadores privados de España, dándoles una única directriz: encontrar al hombre del traje caro y rastrear cada uno de sus pasos. Sofía lo observaba, asombrada. Ya no veía al millonario cínico y atormentado, sino a un león protegiendo a su manada. Cada llamada que él hacía, cada orden que daba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para protegerla a ella y a Mateo, el nieto que acababa de descubrir. En menos de 48 horas, los resultados comenzaron a llegar, con una eficiencia que solo el dinero puede comprar. Los investigadores obtuvieron grabaciones de las cámaras de seguridad de las calles aledañas al guardamuebles. Allí estaba, un hombre de aspecto impecable, pero con una crueldad palpable en su postura, saliendo de un coche de alta gama minutos antes del incendio. El cruce de datos y el reconocimiento facial no tardaron en darle un nombre: un conocido solucionador de problemas. Un matón a sueldo de la élite madrileña con un historial de intimidaciones y trabajos sucios. Ricardo miró la fotografía del hombre en la pantalla de su tableta y supo que estaba mirando el rostro del instrumento de Javier. El círculo se estaba cerrando y la soga empezaba a apretar. El golpe de gracia llegó al día siguiente. Los investigadores, rastreando las finanzas del matón, descubrieron una reciente y cuantiosa transferencia bancaria. El dinero no provenía directamente de Javier, por supuesto. Era demasiado listo para eso. Provenía de una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal, una de las muchas que Javier usaba para blanquear el dinero que robaba de la compañía de Ricardo. Era la prueba irrefutable, el vínculo directo entre el intento de destrucción de pruebas y el hombre que lo había ordenado. Ricardo sostuvo el informe en sus manos, sintiendo su peso no como una victoria, sino como la confirmación de la más vil de las traiciones. Miró a Sofía, y en sus ojos vio el mismo fuego de justicia. Ya no había dudas, solo un camino a seguir. Con todas las pruebas en su poder, Ricardo orquestó su jugada final con la precisión de un maestro del ajedrez. No iría a la policía todavía. Primero quería la confesión, quería la humillación pública. Le explicó el plan a Sofía en la biblioteca, el lugar donde su viaje había comenzado. Convocaría una reunión de emergencia de la junta directiva con el pretexto de una crisis empresarial. Javier, el director financiero, tendría que estar presente. «No vamos a darle una salida fácil», le dijo con una calma aterradora. «Va a caer delante de todos los que una vez lo admiraron, y tú, hija mía, estarás allí para verlo». La trampa estaba preparada. Solo faltaba que la presa, ciega de arrogancia, caminara directamente hacia ella. La sala de juntas era un santuario de poder, con su larga mesa de caoba pulida y sus ventanales con vistas a la Castellana. Javier Montero entró con la arrogancia de quien se sabe dueño del tablero, esperando otra reunión aburrida sobre cifras y proyecciones. Ricardo, sentado a la cabecera, lo observó con una calma gélida que debería haberle servido de advertencia. En lugar de iniciar con el orden del día, Ricardo pulsó un botón y la enorme pantalla de la pared se iluminó. No con un gráfico de beneficios, sino con una fotografía de Elena, joven, radiante y llena de vida. Un silencio denso y repentino cayó sobre la sala. Javier palideció visiblemente, su sonrisa condescendiente se congeló en una mueca de confusión y alarma. El juego había cambiado y él acababa de darse cuenta de que no conocía las nuevas reglas. «Algunos de vosotros recordáis a mi esposa, Elena,
comenzó Ricardo, su voz resonando con una autoridad que nadie le había oído en 20 años. Durante 2 décadas he creído que su muerte fue un trágico accidente. Hoy sé la verdad. Abrió el pequeño diario de cuero y lo colocó sobre la mesa, un objeto humilde y desgastado en medio de tanto lujo corporativo. Este es el diario de la enfermera que la atendió esa noche, una mujer que guardó un secreto terrible. Ricardo levantó la vista y miró directamente a Javier, sus ojos convertidos en 2 trozos de hielo. Ella escribió que Elena, en su último aliento, le susurró un nombre y una advertencia: Javier, los frenos. Él cortó los frenos. La acusación flotó en el aire, tan pesada y letal como una sentencia de muerte. El rostro de Javier se contrajo en una máscara de furia y pánico. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. ¡Eso es una locura! ¡Una calumnia! ¡Estás usando las fantasías de una vieja demente para atacarme!, gritó, su voz perdiendo todo su aplomo. Pero Ricardo continuó, implacable, detallando el rastro de dinero que llevaba a la empresa fantasma, la misma que había pagado al matón para quemar el trastero, acorralado, humillado, viendo cómo su mundo se desmoronaba frente a los directivos que lo habían respetado. Javier explotó. «Sí, fui yo», rugió, y su confesión brotó como un veneno incontenible. «Fui yo. Elena iba a destruirme, era demasiado lista, demasiado perfecta, iba a delatarme. Y tú, Ricardo, eras un idiota ciego de amor, que me dejaste en la sombra toda tu vida. Me lo merecía todo, su fortuna, su empresa, todo». En el silencio sepulcral que siguió a su alarido, las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron con suavidad. 2 agentes de la Policía Nacional entraron, serios y decididos, seguidos por Sofía, que se mantuvo en el umbral, con los ojos llenos de lágrimas pero la cabeza alta. Javier los miró, su rabia transformándose en un terror helado y puro al comprender la magnitud de la trampa. «Se acabó, Javier», dijo Ricardo, su voz finalmente quebrada por el peso de la justicia. «Cada palabra ha sido grabada». Los agentes se acercaron y le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas. La imagen del hombre poderoso y arrogante, siendo escoltado como un criminal común, fue la catarsis que padre e hija necesitaban para cerrar, por fin, el capítulo más oscuro de sus vidas. El desplome de Javier Montero fue tan fulminante como su confesión. El juicio fue un mero trámite, una formalidad legal ante la abrumadora evidencia de la grabación y las pruebas financieras que Ricardo había recopilado. Condenado a cadena perpetua por asesinato y fraude, Javier desapareció tras los muros de una prisión, su imperio de mentiras reducido a una celda de hormigón. Para Ricardo y Sofía, la sentencia no trajo una alegría vengativa, sino una profunda y serena sensación de paz. Al salir del juzgado, tomados del brazo, no miraron atrás. Dejaban atrás un mundo de traición y dolor, y cada paso que daban sobre el asfalto de la ciudad era un paso hacia una vida que, por primera vez, les pertenecía por completo. La justicia había cerrado un capítulo, el amor abriría el siguiente. Ricardo actuó con la celeridad de un hombre que recupera el tiempo perdido. La primera orden fue vender la gélida mansión de La Moraleja, aquel mausoleo de mármol y silencio que había sido su prisión dorada. No quería conservar ni un solo recuerdo de esa etapa de su vida. En su lugar, compró una casa cálida y luminosa en las afueras de Madrid, un hogar con un inmenso jardín bañado por el sol, donde el sonido predominante sería la risa de su nieto. Simultáneamente, dedicó su fortuna y su alma a crear la Fundación Elena Vargas, una organización benéfica destinada a financiar tratamientos cardíacos para niños de familias sin recursos. Era su forma de honrar a la mujer que había perdido y de transformar su dolor en un legado de esperanza para otros. 5 años después, el jardín de la nueva casa era el escenario de un milagro cotidiano. Ricardo,
con el pelo completamente blanco pero con unos ojos que brillaban con una vitalidad juvenil. Corría torpemente tras un balón de fútbol, perseguido por la risa contagiosa de Mateo, un niño de 10 años rebosante de salud y energía. El tratamiento había sido un éxito rotundo. Desde el porche, Sofía los observaba, convertida en una mujer segura y radiante, directora de la fundación que llevaba el nombre de su madre biológica. Sostenía una taza de café entre las manos, pero lo que realmente la calentaba era la paz infinita que sentía en el corazón. Las cicatrices del pasado habían sanado, dejando tras de sí solo la fuerza y la sabiduría de quien ha sobrevivido a la tormenta. Se levantó y caminó hacia ellos, uniéndose al juego y terminando en un abrazo grupal, un círculo de amor inquebrantable forjado en la tragedia y consolidado en la felicidad. Ricardo besó la frente de su hija y luego la de su nieto, sus ojos empañados por lágrimas de pura gratitud. Había pasado de ser el hombre más rico y solitario del mundo a ser sin duda el más afortunado. La cruel prueba que había ideado para Sofía, nacida del cinismo más profundo, se había convertido en su propia salvación. Había buscado la deshonestidad y había encontrado la integridad. Había buscado una ladrona y había encontrado a su hija. A veces, la mayor riqueza no se guarda en una caja fuerte, sino en el corazón que contra todo pronóstico se atreve a confiar de nuevo. La historia de Ricardo y Sofía comenzó con una prueba de cinismo y terminó con una lección de fe. Él, un hombre que lo tenía todo, buscaba confirmar que el mundo era tan oscuro y vacío como su propio corazón. Ella, una mujer que no tenía nada, demostró con un simple gesto que la integridad es una riqueza que no se puede comprar ni robar. El destino usó la trampa de un hombre roto para construir un puente hacia su redención, demostrando que el amor de un padre, aunque esté enterrado bajo 20 años de dolor, nunca muere del todo. Solo necesita una razón para despertar, y esa razón era Sofía, la hija que creía perdida y que regresó para devolverle la vida que la tragedia le había arrebatado. Su viaje nos enseña que las heridas más profundas pueden sanar y que el amor es la única fuerza capaz de reescribir el pasado. El medallón de plata no era solo una joya, era un faro de esperanza que atravesó 2 décadas de oscuridad. Un símbolo de que el sacrificio de una madre y la bondad de otra podían vencer al mal más calculado. La familia que formaron sobre las cenizas de la mentira de Javier es el testimonio de que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la liberación. Transformaron el dolor en un legado de ayuda, la soledad en un hogar lleno de risas y la desconfianza en un amor incondicional que restauró la fe en la humanidad. La historia de Ricardo y Sofía es la prueba definitiva de que el amor verdadero, la justicia y la verdad siempre encuentran la manera de abrirse paso, incluso a través de las murallas más altas de dolor y desconfianza. Si su viaje ha conmovido tu corazón y te ha hecho creer de nuevo en las segundas oportunidades, deja tu me gusta para celebrar esta victoria del bien. Comparte esta historia para que su mensaje de esperanza llegue a todos los rincones. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad, donde seguiremos contando relatos que demuestran que, sin importar cuán larga sea la noche, el amanecer siempre llega cargado de milagros. Hasta la próxima gran historia.